Hermanos, reciban todos un cordial saludo y cordial bienvenida en el nombre del Señor. Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. También damos el saludo para todos los que nos escuchan por internet y deseamos que las bendiciones del Señor estén con ustedes ricamente. Yo soy el pastor Guillermo Green. Y abramos nuestras Biblias en esta mañana en Deuteronomio 26. Terminamos esta parte de nuestra serie sobre ofrendas y diezmos. No hemos terminado la serie, pero de capítulo 26 de Deuteronomio. Y espero que recuerdan los primeros versículos, no los vamos a volver a leer. Ustedes todos se acuerdan de que Dios había dicho que llegaran delante de Él con su ofrenda, las primicias, y recuerda lo que tenía que hacer con su canasta. Debía dejar la canasta y decir algo. ¿Qué es lo que tenían que decir? Debían hacer una confesión de la salvación de Dios. Mi padre era un arameo errante que descendió a Egipto. Nos multiplicamos, Dios nos bendijo, nos esclavizaron, Dios nos sacó de Egipto con brazo fuerte, mano poderosa, y he aquí traigo delante de ti esta ofrenda, ¿ok? Entonces hemos visto toda esa parte, y al final, dice, le dejarás, versículo 10, terminando su declaración, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás. Esto lo hablamos la vez pasada, de que la ofrenda es muestra de lo que Dios siempre ha querido, el corazón. La adoración y el gozo del pueblo ante la presencia. Te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Entonces, debía compartir con el levita y el extranjero. Versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Ahora volvamos atrás a Deuteronomio 14, porque esto está ampliado en capítulo 14 de Deuteronomio. Recuerde que Deuteronomio era resumen de la ley. Antes de que muera Moisés, él resume varios aspectos de la ley. Y Dios había dicho en versículo 22 de Deuteronomio 14, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahora, Dios dice, si el camino es largo y no puede llevar vacas y vino y todo, puede venderlo y llevar el dinero, ¿ok? Entonces, o lo lleva en especie o lo lleva en el valor del dinero. Terminando esta parte, versículo 27. No desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda tu obra que tus manos hicieren. Hermanos, hemos visto que las primicias, la ofrenda, en primer lugar, era una participación y un reconocimiento. ¿Cuál fue el primer punto? Una participación y un reconocimiento de la gracia de Dios, la confesión de Deuteronomio 26.
¿Cuál fue el segundo punto? A ver si soy buen maestro o no, porque el buen maestro hace que recuerden las cosas. Si me fallan, yo soy el mal maestro. En segundo lugar, las primicias, la ofrenda era reconocimiento y gratitud por la salvación. Primero la gracia de Dios, en segundo lugar la salvación de Dios. Ahora, hermanos, lo que vemos al final de Deuteronomio 26 y en este otro pasaje es las primicias, los diezmos son una participación en la salvación de Dios. Y eso es tremendo porque si usted se pone a pensar, ¿cómo es posible que Dios tome en cuenta a pecadores indignos para que nosotros compartamos su amor y su gracia en la tierra? Manos inmundas por naturaleza, Dios viene y dice, yo te he salvado, yo te he limpiado y quiero que esas manos ahora santificadas lleven mi bendición, mi salvación para otros seres de la tierra. Esa es la gran verdad que nosotros estamos viendo hoy. No solamente nuestra ofrenda es un reconocimiento de la gracia de Dios, no solamente nuestra ofrenda un reconocimiento de la salvación de Dios, sino nuestra misma ofrenda se vuelve medio de participar en la salvación de Dios. Tremendo esto. Ahora, chicos, y vamos a dejar que los adultos también contesten. Ustedes saben por qué los levitas no tenían heredad. Eso lo leímos, dice, no tienen parte ni heredad en Israel. ¿Quién recuerda por qué los levitas no tenían parte en una heredad, no tenían tierra? ¿Alguien recuerda? En Génesis 34, un cananita se había encontrado con una de las hermanas de los 12 hermanos, Dina se llamaba, la había tomado, se había acostado con ella, se enamoró y quería casarse con ella. Los hermanos hicieron una trampa fea. Dijeron, bueno, está bien, pero tienen que circuncidarse todo el pueblo. Como fue el líder que quería casarse con Dina, el líder convenció a todos los hombres a circuncidarse. Y cuando estaban el tercer día en su dolor más grave, que no podían ni caminar, fueron Simeón y Leví a matarlos a todos. Y pusieron a filo de espada a todos los hombres de ese pueblo. Y Jacob en ese momento los maldijo, y en su lecho de muerte los maldijo y dijo, Simeón y Leví son fieras salvajes, quedarán sin herencia. Fue una maldición por la maldad que habían hecho. Dice, ustedes hoy nos han hecho aborrecible en Palestina por este hecho tan despreciable que hicieron. Y Jacob los maldijo en su lecho de muerte a Simeón y a Leví. Simeón se le dio una parte al sur de Judá, pero desaparecieron. Simeón, la tribu se desapareció. De hecho, cuando Israel y Judá se separan, no existe Simeón. Es Judá con Benjamín en el sur y los israelitas del norte. Simeón ya no existió. Y Leví quedó sin heredad también, maldito, una tribu maldita. Ahora, como dice doña Vicky, entonces, ¿cómo es que llegan a ser los que servían en el templo? Segunda etapa de la historia. ¿Cuántos recuerdan el por qué a Leví se le permitió, siendo tribu maldita, porque le permitió servir en el templo y ser sacerdote? Aarón y Moisés fueron levitas. ¿Y cómo es posible entonces que una tribu maldita llegue a tener el privilegio más alto en Israel? Cuando Moisés se baja de Sinaí y habían hecho el becerro, ¿se acuerdan? Moisés rompe las tablas porque el pacto ya se había roto, ¿verdad? Y cuando Moisés ve esa orgía, esa fiesta pagana en que estaban, él agarra el becerro y lo muele y lo echa a la fuente de agua y hace que beban el agua, bébase su ídolo. Y después dijo, ¿quién está conmigo? Amárrese su espada y mate a su hermano. Y fueron los levitas
que le obedecieron. Y junto con Moisés mataron, no me acuerdo, como 3,000 hombres ese día como castigo en Israel. Y a causa de su fidelidad de ejercer juicio, junto con Moisés, Dios los tomó e hizo de la maldición una bendición. No iban a tener tierra, pero iban a poder servir en el templo. Entonces, hermanos, esa es la historia de los levitas. Por eso cuando ve que, bueno, acabamos de gastar ¿cuánto tiempo? Si todos supieran bien su Biblia, esta introducción sería innecesaria. Así que tómese la regañadita, ¿verdad? Una pequeña regañadita. Conozca su Biblia, ¿ok? Esas son cosas importantes. Cuando leemos aquí, el levita no tiene heredad contigo, ya sabría toda la historia de lo que pasó con los levitas. Ok, estamos aprendiendo todos, esforcémonos. Ahora bien, la ofrenda de los israelitas, y cada tercer año era un año especial donde diezmaban el diezmo de todo. Muchos dicen, el diezmo es el 10%, pero hermanos, diezmaba mucho más que el 10%. Diezmaba el grano, diezmaban el vino, diezmaban las manadas, diezmaban de todo. Eso es el diezmo de todos los productos. Se acumulaba y era bastante si ellos daban. La orden de Dios siempre era generosidad, generosos. Ese es el principio que nosotros vamos a ver en otros mensajes. El principio siempre ha sido la generosidad. Pero como nosotros somos buenos para interpretar nuestra propia generosidad, Dios dijo, el 10% de tus granos, de tus vinos, de tus manadas, etcétera, tráigalo. Cada 3 años, acumúlelo en las ciudades donde moran y será para, en primer lugar, el levita. Ahorita vamos a ver extranjeros, huérfanos y viudas, pero en primer lugar era para los levitas. Los levitas cuidaban el tabernáculo y luego el templo. Los levitas hacían todo el trabajo de los sacrificios. Alita y yo estuvimos leyendo Levítico, y todos los sacrificios, hermanos. Gracias a Dios no vivimos en ese tiempo. Usted sabe estar matando vacas todos los días, toros. Esos sacerdotes no eran chiquillos debiluchos de estar matando toros y descuartizando esos animales inmensos. Y la sangre chorreaba en esas cosas. Y los levitas brindaban el servicio no solo en Jerusalén, luego, sino en toda la tierra, ¿verdad? Los lugares de los sacrificios. Había mucho trabajo para el culto religioso de Israel. Ellos administraban también las ofrendas y los diezmos para los pobres, eran los levitas, por eso se daba a los levitas, porque ellos eran no solo los ministros en Israel, los sacerdotes que leían la ley y instruían al pueblo, sino los diáconos en el pueblo. Ellos administraban los bienes para los pobres. De esa manera, hermanos, cuando el israelita creyente ofrendaba y le dejaba en manos de los levitas, ellos estaban colaborando con la obra de Dios en Israel, por medio de los levitas y con los mismos levitas que servían en el templo. Ahora, no vayamos tan lejos, hermanos. Dios ha organizado la iglesia del Nuevo Testamento prácticamente de la misma forma. Para aquellas iglesias que parten su Biblia en dos, ¿verdad? Agarran el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y agarran un machete y hacen ¡fla! Y esa queda pasado. El Antiguo Testamento, desde Malaquías para allá, eso es interesante, pero nada que se aplica. De Mateo en adelante es lo que nosotros debemos obedecer. Pobrecitos, no entienden que el Nuevo Testamento en mucho sigue los principios del Antiguo Testamento. Busquen conmigo Mateo 10:10. En Mateo 10:10... En Mateo 10:10, Jesucristo está enviando a sus discípulos a predicar. Ellos, por decirlo así, son los nuevos levitas.
van a llevar la palabra de Dios. Y Jesús los manda y les manda que no lleven ni alforja para el camino, Mateo 10:10, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora Jesucristo está simplemente repitiendo lo que el Antiguo Testamento estableció para los levitas. Los levitas servían en el templo, eran dignos de su salario, y Jesucristo le dice a los apóstoles que van saliendo, no se preocupen, los creyentes en el Señor te van a sostener, le van a dar su alimento, su vestimenta, porque el obrero es digno de su salario. Pablo en 1 Corintios 9 repite lo mismo del Señor. Él, no sé si Mateo ya estaba escrito cuando Pablo lo dice, porque él dice, las Escrituras dicen, y esas palabras fueron literalmente de Jesús. En 1 Corintios 9, versículo 13, 1 Corintios 9, 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Fíjese que Pablo utiliza lenguaje específicamente del Antiguo Testamento. Ya no existía el templo para los cristianos. Pero Pablo está citando el Antiguo Testamento para hacer una regla para el Nuevo Testamento. Comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Recuerdan que cuando los israelitas llevaban los sacrificios, una parte, una pierna era para los sacerdotes de comer. O sea, del mismo servicio en el templo, ellos comían y una parte era para los sacerdotes. Y Pablo dice, ¿no saben que los que sirven al altar del altar comen? Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo está citando Mateo capítulo 10 y lo aplica a Corinto, no solamente a los discípulos, los apóstoles cuando salieron, los 12 salieron a reprender, los 70 salieron a reprender demonios y a predicar, sino Pablo lo ve como un principio para toda la vida. Ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Primera de Timoteo, para que veamos que esto no es algún texto aislado, hermanos, y algo inventado por Guillermo. En Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Cuál es la relación, hermanos? ¿Cuál es la relación entre participar de la salvación de Dios y pagarle al pastor? Por decirlo así. ¿Cuál es la relación? Es clara la relación. Dios no proclama desde el cielo la palabra de Dios. Dios lo hace a través de ¿quiénes? A través de los que predican. Entonces, cuando la iglesia sostiene a los que predican, están participando en la salvación de Dios. ¿Cómo escuchó usted la palabra de Dios para que se convirtiera de su idolatría en creyente en Cristo? Alguien le anunció el Evangelio y ese alguien comía de algo, alguien le pagaba para que estuviera viva. Nosotros, hermanos, contribuimos a la salvación y la palabra de Dios y participamos de Dios en la salvación cuando nosotros sostenemos financieramente a los que obran en la palabra de Dios. En esta iglesia, gracias a Dios, se pudo fundar porque yo recibo mi salario de parte de CLIR. Pero tenemos un gran peligro que a mí me preocupa, de que nos mal acostumbremos a que otro pague el salario del que anuncia la palabra de Dios. Es un gran peligro. Usted sabe que muchos han sido las iglesias que son fundadas con ayuda de una iglesia que las mande. Y una vez que esa ayuda ya no esté, que tenga que soportar su propio pastor, caen. Muchas han sido las iglesias. ¿Qué es lo que demuestra, hermanos? Que la congregación no entiende
que son participantes con la salvación de Dios. La congregación no entiende nuestro rol en promover la palabra de Dios. Nosotros hemos abierto el fondo para pago de pastor. Yo no voy a estar aquí para siempre. Eso es otra preocupación que tengo, porque yo sé que nos queremos. Yo sé que me quieren. Pero Guillermo no es indispensable para esta congregación. Y cuidado, como dijo Pablo a los Corintios, Pedro no murió por ustedes, Pablo no murió por ustedes, es Jesucristo. Y somos seguidores todos de Jesucristo. Y vayamos entendiendo y preparándonos que esta iglesia va a seguir adelante. Ojalá me puedan enviar a mí como Tepeyac me mandó aquí. Sería un honor ser enviado para plantar otra iglesia. Y que ustedes llamen a otro pastor. ¿Y ese pastor de qué va a vivir? Mire, el pueblo de Israel era encargado con participar con Dios. Y yo pregunto, ¿qué pasa con el cristiano que no quiere ser generoso? Dígame usted, ¿qué es la actitud si echamos la monedita sabiendo que el siervo de Dios necesita comer y tiene familia y obligaciones? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, en otras palabras, no me importa que Dios me haya salvado a mí por generosidad, por gracia, a mí no me importa eso. Lo único que me importa soy yo. Que me dé a mí. Jesucristo, cuando envió a los discípulos, dijo: vayan y expulsen demonios, libre a la gente de su pecado. De gracia recibiste, dad de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Y así debe ser la actitud de todo cristiano reformado, consciente de la gracia que usted recibió. ¿Cómo está su corazón, querido hermano o hermana? ¿Le agrada a usted dar de gracia, contribuir para la salvación, para la palabra de Dios, para la enseñanza de otras personas, o le duele? Parte de las ofrendas para los israelitas, hermano, era una participación con Dios en mostrar gracia para otros. Los levitas eran los que atendían la parte principal de la palabra de Dios y también la repartición de los bienes en Israel. Y cuando los israelitas participaban con los levitas, hermanos, participaban con Dios en la promoción de la palabra de Dios. Y Jesucristo y Pablo, el Nuevo Testamento, deja muy claro que el mismo principio permanece. Así que ya sabemos, ese fondo de salario de pastor, ojalá esté rebosando, porque esa va a ser la prueba que comprendimos la gracia de Dios. Esa va a ser la prueba que yo comprendo que lo que Dios hizo conmigo me da más el privilegio, todavía más, de participar con Él, con la promoción y la extensión de la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, Dios menciona una y otra vez a los extranjeros. Los extranjeros en Israel. Todo país siempre tiene personas de otro lado, porque las personas se mudan, muchos motivos. Algunos simplemente son aventureros y se van. Pero muchas veces, ¿por qué las personas se mudan, hermano? Muchas veces, ¿por qué se mudan? Porque generalmente las personas no abandonan sus países. Generalmente. Hay aventureros, Fabiana y Gilson y otros que les gusta ir a otro país y gracias a Dios que son aventureros. Pero hermanos, ¿por qué muchos se mudan de su país? Por problemas, por guerras, por hambre, por conflictos, por persecución, y se mudan. Y los extranjeros en Israel no eran diferentes. Muchos estaban ahí porque pasaban hambre o pasaban guerras y se llegaron a Israel y estaban ahí. Ahora, ¿cómo viven los extranjeros en todos los países del mundo? ¿Cómo son los extranjeros en todos los países del mundo? ¿Son demasiadamente queridos? Es un triste hecho
que en muchas ocasiones son aprovechados, como no tienen pasaporte del país en que están, se les aprovecha, no se les paga la caja, no se les paga los beneficios sociales, se les paga menor salario porque si reclaman los sacan del país, son ilegales en algunas ocasiones. A los extranjeros en muchas ocasiones los maltratan y se aprovechan de ellos. Y Dios lo sabía. ¿Y qué es lo que Dios dice? ¿Cuál era el motivo por qué los israelitas debían atender bien a los extranjeros? ¿Qué dice? Dígame alguien, ¿por qué debían tratar bien a los extranjeros? Porque ellos habían sido extranjeros. En Egipto sus casas no eran suyas, en Egipto sus tierras no eran propias, en Egipto eran esclavos maltratados. No olviden, y la ofrenda para el extranjero, para el necesitado, para el refugiado, hermano, era una muestra tangible, concreto, de que ellos estaban agradecidos por haber sido salvados. Es lo mismo, hermanos. Nosotros hemos sido y nos hemos vuelto extranjeros para el mundo. Nosotros somos refugiados. Y nosotros de una manera u otra, cuando nosotros ayudamos al que es extranjero, refugiado físicamente, nosotros estamos diciendo, yo sé lo que es ser refugiado. Yo sé lo que es no pertenecer a este mundo. Y le ayudamos generosamente, bondadosamente, porque estamos participando con un Dios que hace estas cosas. Un Dios que a nosotros nos va a salvar, nos va a dar nuestra herencia. Y nosotros comprendemos lo que es esto. Y los israelitas aún más. Entonces Dios quería que Israel participara y que no olvidara tangiblemente con sus bienes, que ayudaran al extranjero, recordando la gracia y el amor que Dios había hecho con ellos. En Deuteronomio capítulo 10, unos capítulos más atrás todavía, ¿qué pide Dios? Versículo 12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas con todo tu corazón y toda tu alma. Lo que mencionamos el domingo pasado y antepasado, hermano. Esto de la ofrenda. Tengamos claro siempre ha tratado del corazón. Dios siempre ha querido el corazón de su pueblo. Dios siempre ha querido nada más nuestro corazón, hermano. No es la plata que Dios está pidiendo. Pero como Dios nos rescata en este mundo con una vida real, con los pies en la tierra, la ofrenda demuestra lo que es nuestro corazón. Entonces más adelante, versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Oiga, otra vez el corazón. Y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Hermanos, no es posible que el cristiano consciente de la gracia de Dios cierre su corazón contra el que tiene necesidad. Y sobre todo contra el extranjero. En la historia de la iglesia hay muchos casos tristes donde personas que confiesan el nombre de Dios han oprimido al extranjero. Eso es lamentable. Y eso no va acorde con la religión bíblica. Que nunca se diga de nosotros y más bien que se muestre de lo contrario, mi hermano. Que esta iglesia, que esta congregación, que usted y que yo mostremos tangiblemente el agradecimiento, que nuestro corazón está agradecido, que temamos al Dios de dioses y Señor de señores, ayudando al que el mundo desprecia, socorriendo al que muchos otros oprimen. En tercer lugar, huérfanos y viudas. También
aquí tenemos en Deuteronomio 10, como en todos los otros pasajes que leímos, que ayuden al huérfano y a la viuda. Los huérfanos y las viudas son los débiles de la sociedad. Son los desaparecidos entre los grandes, los ricos y los fuertes. ¿Todavía pasa en el programa Ricos y Famosos? Ya no, ¿ah? ¿Se acuerda del programa Ricos y Famosos? Ya no lo pasan. Bueno, ¿quién ha oído del programa Huérfanos y Viudas? ¿Va que no? Nos interesa, ricos y famosos, ver sus yates y sus mansiones y a dónde van y cómo viven. ¿Y a quién le va a interesar? Huérfanos y viudas. A nadie. Pero usted sabe, hermanos, que tanto en el cuarto mandamiento, el día de descanso, como en el mandamiento de las ofrendas, Dios destaca específicamente los desvalidos. Debían descansar el día de descanso en Deuteronomio capítulo 5, porque esclavos habían sido en Egipto. Y debían recordar que habían sido esclavos librados ahora y debían descansar, mostrando que no era por obras. Y con las ofrendas debían recordar que esclavos habían sido, ahora ayude al huérfano y la viuda. ¿Sabe que el día de descanso, hermano, nos recuerda lo que éramos? Esclavos al demonio. El día de descanso es un descanso de nuestro trabajo frenético para nosotros. Eso es lo que pasa cuando no guardamos el día de descanso. ¿Qué pasa? El trabajo para mí. Si usted anda predicando el evangelio, eso es legítimo. Vaya, trabaje el día domingo, predique o comparta. Socorra a los necesitados. Ese sí es el trabajo del domingo. Eso es lo que hacía Jesús. Sanaba el día de descanso. Pero el día de descanso se viola cuando trabajo para mí. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? No me importa que yo fuera un desvalido. No me importa. Ahora sí yo me la juego. Y trabajo para mí. Y gano y trabajo y hago las cosas que me benefician a mí. Mostrando que no entiendo que la salvación es por gracia. Yo creo que la salvación es por obras. Yo me voy a salvar, yo me voy a levantar, yo me voy a ganar la plata que yo quiero. Eso es violar el día de descanso. Olvidar de lo que fui y lo que Dios ha hecho. ¿Y qué pasa con las viudas y los huérfanos? Cuando olvidamos al extranjero, las viudas y los huérfanos, olvido de que yo era un desvalido, sin nadie que me socorriera. Los egipcios no me iban a salvar. Nadie más me iba a salvar. Y Dios, con su poder, en amor, por medio de su salvación, me salvó. Por tanto, yo participo con ese Dios y yo socorro a los huérfanos, a las viudas. Aquí en nuestro país, todos los diciembres, las empresas, las emisoras, los canales de televisión comienzan a levantar juegos para niños, juguetes para niños, a hacer recolectas para personas pobres. ¿Por qué solo en diciembre? Los pobres solo tienen necesidades en diciembre, hermano. Y se filman y se dice quién lo está haciendo. ¿Realmente para la gloria de quién son esas cosas? Ya lo sabemos. Hermano, la iglesia es sensible a la salvación gratuita de Dios. Ama al huérfano y a la viuda y participa. En 2 de Corintios capítulo 8, busque conmigo, 2 de Corintios capítulo 8. Como siempre, los mismos principios perduran en el Nuevo Testamento. Y en 2 de Corintios 8, Pablo está preparando la iglesia en Corinto porque él iba a pasar y estaba haciendo una recolecta para pobres en Judea que habían experimentado, cristianos que habían experimentado una gran hambre. Los corintios estaban un poco rejegos, no se habían organizado bien y Pablo no quería llegar y que no hubieran planificado la ofrenda, que tuviera que ir corriendo y, es que la semana pasada gasté todo. Entonces Pablo escribe de antemano que vayan
poniendo aparte, que haga la recolecta, que tenga el puchito de dinero para él llevar a los hermanos necesitados. Ahora, en Corintios, capítulo 8, versículo 12, dice, versículo 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Y Pablo da testimonio de que aún más allá de sus fuerzas, ellos fueron liberales. Pero Pablo lo atribuye a ¿qué? En el primer versículo, la gracia de Dios. ¿Es la gracia de Dios la única capaz de sacar plata de tu bolsa? Bueno, hay otros motivos también que saca plata de la bolsa, la avaricia. Pero en la iglesia, hermano, la iglesia bien organizada, solo la gracia de Dios puede hacer que nosotros seamos generosos. Y Pablo dice, dieron más allá de sus fuerzas por la gracia de Dios, porque comprendían la gracia del Señor. Ahora, terminando esta parte en capítulo 9, versículo 6, segunda de Corintios 9, 6. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra. Fíjese que Pablo todavía está usando lenguaje del Antiguo Testamento. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Esa es la meta, hermano. Gracias a Dios. La meta de nuestra generosidad, primero, viene por gracias a Dios, por acción de gracias a Dios. Yo doy porque soy consciente de su gracia. Y cuando yo ayudo, ¿qué hace la persona que recibió la ayuda? Da gracias a Dios. Veo que es un círculo redondo. Todo esto se basa en la salvación, hermano. Todo esto de ofrendas, de diezmos, de dar, se basa en la salvación de Dios. Yo doy porque estoy agradecido. Y el que recibe la ayuda, da gracias a Dios. Así que Dios es honrado. Dios es honrado en mi ofrenda y Dios es honrado en la recepción de la ayuda de las iglesias. Nuestra iglesia, como buena iglesia organizada bíblicamente, que queremos serlo, tenemos diácono, el moderno levita, que es el que reparte, él recibe, nuestro hermano Gilson. Y ojalá haya más diáconos para ayudarle a él. Siempre se necesita hombres, mujeres que colaboran en la obra diaconal, recibe las ofrendas y reparte de acuerdo a necesidades de las cuales nosotros nos damos cuenta. Entonces, hermanos, mire, estas cosas son muy prácticas. Hemos visto que la ofrenda es muestra de gratitud por la gracia de Dios. Hemos visto que la ofrenda es muestra de que la salvación es de Dios. Y hoy hemos visto que es una participación con Dios en bendecir a los hermanos y a nuestro vecino. Padres, qué importante es enseñar a su hijo a pensar en los necesitados. ¿Cuáles son las formas que una madre puede hacer para que piense sus hijos en los necesitados? Probablemente usted tiene personas cercanas a su casa y de vez en cuando usted está cocinando, horneando un pancito, usted puede hacer que su hijo le lleve. Así usted enseña desde pequeño que su hijo piense en ser dadivoso, en socorrer al que tiene necesidad. Y hay muchas formas más. Seamos conscientes en esto, hermano, de que cuando nosotros y nuestros hijos participamos
en una actitud de gratitud, eso se convierte en hechos. Eso se convierte en acciones. Así que mamá, papá, piense en sus acciones con sus hijos. ¿Qué ha hecho usted para instruir a su hijo para que sea una persona dadivosa, misericordiosa, bondadosa? Porque de otra forma usted le está enseñando a ser egoísta, avaro, egocéntrico. Solo hay dos opciones. O somos egocentristas, egocéntricos, o somos dadivosos y misericordiosos. El chico criado en una iglesia que comprende la gracia de Dios, hermano, debe ser un chico bondadoso, un niño misericordioso, un niño que también piensa en otros niños con necesidades. Así que conduzcamos nosotros a nuestros hijos, papá y mamá, a practicar lo que Dios ha hecho con nosotros primero. Porque usted está instruyendo de una forma el Evangelio. Usted está instruyendo el Evangelio. Usted dice, mamita, vaya, llévele esto a doña fulana que tiene necesidades, una viuda, porque Dios ha sido bueno con nosotros, nosotros también vamos a bendecir a otro. Qué lindo. Usted le está enseñando el Evangelio a su hijo a través de un acto tangible de mostrar misericordia. Una misericordia que esa persona necesita y posiblemente no tiene otro que le vaya a ayudar. Hermanos, qué lindo es, qué linda es la enseñanza bíblica sobre este asunto de diezmos y ofrendas. Lejos de ser una carga fea, lejos de ser un deber, lejos, hermano, es participación en la grandeza de la salvación de Dios. Y si aún no lo ves de esa manera, soy mal maestro. Soy mal maestro si todavía hay alguien escuchando este mensaje que no comprenda la bendición, el privilegio de compartir con el Señor la misericordia, la bondad, lo bueno con que Él ha sido para con nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos ayude. Oremos. Padre Celestial, Tú eres el Dios de salvación gratuita. Tú eres el gran Salvador por misericordia y por amor. Y cuando tú, oh Dios, nos has tomado, tú quieres formarnos en un pueblo como tú. Un pueblo misericordioso, un pueblo dadivoso, un pueblo agradecido, Señor. Padre, confesamos y reconocemos que muchas veces no lo somos. Confesamos muchas veces que hemos obviado estas enseñanzas. Y simplemente pedimos hoy, y te damos las gracias primero, y pedimos, oh Dios, que tú permitas que nosotros, al comprender tu gracia, que nosotros podamos participar contigo en extender amor, en mostrar gracia, en difundir misericordia, Señor, con los que participan en promover la palabra, los pastores, los evangelistas, los obreros, con los extranjeros que necesiten ayuda, con los huérfanos y con las viudas. Permite que así sea, que esta iglesia sea reconocida, oh Dios, como iglesia bendecida por el sentimiento y el compromiso con un Dios de misericordia y de gracia. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.